Hola, bienvenidos a nuestra tercera entrega de enseñanzas sobre soluciones prácticas para problemas complejos. Esta serie de enseñanzas está basadas en el libro de Santiago, un libro que podemos decir está lleno de instrucciones prácticas para nuestra vida o para muchos de los problemas de nuestra vida. Me gusta ver que la Biblia está llena de soluciones, que la Biblia no solo es un libro que podemos considerar literatura sabia, pero que no tiene practicidad en la vida. Si tú observas en las Escrituras con esta amplitud en nuestra mente y observas, por ejemplo, en el libro de Santiago, te darás cuenta que la Biblia sí está llena de soluciones y que muchos de los problemas que nosotros estamos pasando, francamente, la Biblia tiene la respuesta. Por cierto, si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube o por nuestra página de Facebook y quieres saber más sobre quién fue Santiago y más detalles sobre este libro, te voy a dejar el enlace aquí abajo para que puedas revisar esa información. Y ya que estás ahí, suscríbete y síguenos en nuestra página de Facebook. Bueno, el día de hoy estaremos hablando acerca de un nuevo tema. Como bien les dije, es la parte número 3 de la Epístola de Santiago. Y se llama ¿Cómo vencer los hábitos que me vencen? En momentos de crisis como estos, o como muchos otros, en momentos de estrés, algunos de nosotros reaccionamos de maneras inadecuadas, maneras que generalmente son malos hábitos que están muy dentro de nuestro corazón, muy dentro de nuestro ser, y que poco a poco nos llevan a diferentes problemas. Algunos se vuelven problemas de veras muy serios. Cuando está en el momento de estrés, buscamos una fuga. Y esa fuga empieza a tomar control de nosotros mismos. Nos llenamos de ansiedad y algunas personas no tienen filtros, no tienen límites y se dejan guiar por este tipo de ansiedad y los lleva a pecados recurrentes, a vicios o a hábitos muy malos. Hay personas que les provoca comer demasiado. Todo lo que ven por allí, dulces, golosinas, panes, comida en general se lo llevan a la boca. Algunas personas son llevadas al alcohol y se convencen a sí mismos que de alguna manera van a estar mejor aun cuando el problema va a seguir allí el día de mañana. Algunas personas los lleva al tabaco. Algunas personas los lleva a las compras. Algunas personas los lleva al ejercicio desmedido, a otros a la pornografía, a otros a las apuestas, a otros a los videojuegos, a otros a volverse controladores. ¿Te has fijado que algunas personas cuando piensan o cuando sienten que su mundo se cae a pedazos, que nada puede controlar, entonces empiezan a controlar a los demás? En fin, esto nos pasa a todos. Y a muchos de nosotros nos pasa más de una sola cosa. Nos vemos tentados a hacer lo incorrecto, aun si sabemos que no deberíamos hacerlo. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer esos malos hábitos que terminan venciendo. Vamos a hablar mucho acerca de la tentación de hacer lo incorrecto cuando sabemos que no es lo correcto. Nuestro pasaje inicia precisamente en el siguiente versículo donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada nos quedamos en el 11. El día de hoy vamos a hablar acerca del versículo 12. Y a partir de ahí vamos a seguir explorando lo que Santiago tiene que decir sobre este tema. Empieza diciendo, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuera probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjate cómo es de curioso la forma en cómo Santiago escribe. Nos dice aquí que el problema está basado en la tentación. Y créeme, la tentación es probablemente el problema más antiguo de la humanidad. Antes del COVID, antes de la deforestación, antes del calentamiento global, antes de la sobrepoblación, antes del marxismo, antes de la escasez de alimentos, antes de cualquier problema de la humanidad, la tentación a hacer lo incorrecto ha sido el problema más antiguo que ha tenido. Y no solamente el más antiguo,
también el más persistente. Hay algunos problemas que ha tenido la humanidad solamente por algún rango de tiempo. A veces ese tiempo puede ser corto, otros la humanidad lo ha tenido por mucho tiempo. Pero el más persistente, el que nos ataca día tras día a través de todas las generaciones, ha sido la tentación. El problema es que aunque se siente bien al momento, nos trae problemas después. Son nuestros malos hábitos, nuestros vicios, nuestros pecados, los que no nos permiten tener una vida victoriosa, los que nos hacen fracasar en nuestras relaciones, los que rompen con una vida agradable. Son los que nos traen problemas en el trabajo, los que nos traen problemas con nuestro esposo, con nuestra esposa, los que nos traen problemas con nuestra familia y nuestra salud nos traen problemas. Somos vencidos de estos malos hábitos por nuestras propias decisiones y aunque en un momento se llegue a sentir bien, somos sometidos bajo su poder y es muy difícil vencernos. Para vencer un pecado persistente, para vencer un vicio, no hay soluciones fáciles. Y con este mensaje, con esta enseñanza, no quiero darte a entender que traigo la solución fácil para tu problema. La realidad es que es algo más complejo que esto. Y la Biblia está llena de instrucciones sobre cómo solucionar un problema tan severo como un vicio. Sin embargo, aquí Santiago nos va a orientar, nos va a ayudar a reflexionar y a darnos un inicio, un parteaguas que nos va a ayudar a que nosotros mismos podamos vencer los vicios que nos vencen. Dice aquí que es bienaventurado el varón que sufre la tentación. Vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Recuerdas en ese mismo, en el primer pasaje que estuvimos leyendo que nos decía que la persona que sufre problemas tiene que estar más que gozoso? Aquí nos dice también una contrariedad ante nuestros oídos, que es bienaventurado el varón que sufre la tentación, que tiene que ser algo feliz aquella persona que sufre la tentación. Déjame decirte primero, la tentación se sufre. La tentación no se goza. Si tú en este momento no estás sufriendo la tentación, entonces muy probablemente no vas a poder vencerla. Esto es para las personas que sufren las tentaciones. Pero la forma en cómo dice que debemos ser bienaventurados no es porque somos tentados. No es porque somos probados. Ahí dice que somos probados. Lo que nos está diciendo es que somos bienaventurados cuando sufrimos la tentación, porque en el momento de ser probado y decimos que no, entonces recibiremos una corona de vida. ¿Qué está haciendo aquí Santiago? Santiago está motivándonos a decir no a la tentación, porque nos está diciendo que la vida que podemos vivir con experiencias agradables, aquella vida que Dios quiere que nosotros vivamos, aquella vida que nos va a ayudar a ser mejor persona, que nos va a dar estabilidad en nuestra familia, que nos va a dar estabilidad en nuestro trabajo, que nos va a dar estabilidad como experiencia humana, es una vida que nos va a dar Dios cuando aprendemos a vencer las tentaciones que tenemos. Entonces, nos está estimulando, nos está exhortando, debemos decir, sí, vamos a sufrir la tentación, pero cuando somos probados y decimos que no a la tentación, entonces vamos a recibir una vida, una corona de vida que Dios ha preparado a aquellos que le aman. Esto es una motivación para mí y espero que sea una motivación también para todos ustedes que me escuchan. Entonces, vamos a concentrarnos en eso. ¿Cómo decir que no cuando quieres decir sí? Santiago nos da 4 cosas, 4 elementos que nos van a ayudar a vencer las tentaciones que nos vencen. Entonces, vamos a empezar con el primero. Si yo quiero vencer sobre los hábitos que me vencen, lo primero que tengo que hacer es que debo admitir la realidad de mi problema. Tengo que admitir la realidad de mi problema. Ve lo que dice el versículo 13. Vamos ahora sí a iniciar con este texto. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a ninguno. Si lo observas, Él dice, cuando alguno es tentado, observa las palabras en mayúscula. Esto significa que la tentación o hacer lo incorrecto es algo que es parte de la humanidad.
No te está sucediendo algo que no le haya sucedido a alguien más. Esto es parte de la vida. En el versículo anterior dijo, cuando alguno fuere probado. No está diciendo si alguno es probado o si existe la posibilidad que alguno de ustedes pudiera llegar a suceder que sea tentado. No está diciendo eso. Está diciendo que cuando seas tentado, dando por hecho de que la tentación es parte de la vida. Todos somos tentados. Algunos días más que otros, pero todos somos tentados. No eres lo suficientemente viejo para no ser tentado, ni lo suficientemente próspero para no ser tentado, ni lo suficientemente espiritual para no ser tentado. Todos somos tentados. Jesús fue tentado. No hay nadie más espiritual que Jesús. Y Jesús fue tentado. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15, no lo vas a ver allí, pero en Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice que Jesús fue tentado en todo. En todo, no solamente fue tentado en el desierto, como nos lo explican los evangelios, fue tentado en todo, pero sin pecado. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús no pecó. Pero él no pudo evitar la tentación, él no pudo evitar ser tentado. Tampoco puedes evitar tú ser tentado. Lo que puedes evitar es el pecado. ¿Sí me explico? Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Él no pudo evitar ser tentado, pero pudo evitar pecar. Él no pecó. Nosotros también no podemos evitar ser tentados, pero podemos evitar pecar. Y ahorita Santiago nos va a ilustrar cómo sucede eso. Entonces, Jesús, siendo Dios hecho carne, no pudo evitar ser tentado y tampoco lo vamos a hacer nosotros. No podemos fingir que no somos tentados. No tenemos que sorprendernos porque sabemos que algunos lo fueron. Esto es común a toda la humanidad. Esto es un mal que nos aqueja a todos. Ser tentado en lo particular no es pecado, ¿sí? Obedecer la tentación, por otro lado, eso es pecado. Pero ser tentado no es pecado. Ahora bien, cuando tu vida está dominada por algún pecado persistente, por algún vicio, por algún mal hábito, debes ser realista con la experiencia que tú tienes. Tienes que admitir que tienes un problema. Si tienes un problema de persistente, un problema con la comida, o un problema con las compras, o un problema con el deseo de jugar videojuegos o de perder el tiempo, o tienes un problema con la lujuria, tienes que admitir la realidad de tu problema. No puedes tú avanzar en las siguientes fases en las que Santiago nos va a enseñar si primero no admites la realidad de tu problema. Para la recuperación necesitas primero ser real, mirar del espejo y observarte tal cual eres, que ya no tienes control de tu vida, que ya no tienes control de tu día, que ya no puedes ser bondadoso con los demás, que ya tus hijos se están alejando, que tu esposo se está apartando, que te está dominando la ansiedad, que no tienes paz en tu corazón, que no tienes gozo en tu vida. Tienes que admitir las cosas y decir, sí, tengo un problema. Porque si no admites primero, no podrás continuar. La segunda cosa que Santiago nos enseña es que no solamente debemos admitir que tenemos un problema, debemos aceptar la responsabilidad de nuestras acciones. Ve lo que dice ahí, cuando alguno es tentado, no diga, observa las palabras en mayúsculas, no diga que es tentado de Dios. Lo que nos está diciendo aquí Santiago es que muchas veces, cuando nosotros caemos en estos vicios, en estos hábitos, estamos culpando a otras personas. Es muy frecuente que cuando hablamos con personas que tienen problemas de veras serios, problemas de veras grandes, siempre o casi siempre culpan a otras personas por sus acciones. Desde el simple hecho cuando dices, tú me haces enojar, estás culpando a alguien más por algo que tú estás decidiendo hacer. Estás culpando a alguien más por tu molestia, por tu enojo, por tu ira, por tu miedo, por tu desesperación.
Muchas personas culpan a otra gente, culpan a sus padres o a sus hermanos o a sus abuelos. Culpan a la herencia, a la genética. Dicen, así somos los mexicanos. Es que así nos conquistaron los españoles. Culpan a la escuela, a la falta de oportunidades o a la falta de escuela. Culpan a la esposa, culpan al esposo, culpan a la falta de esposo, culpan al ambiente, culpan al diablo y muchas veces culpan a Dios. Eso es lo que sucede con muchas de las canciones que se cantan hoy en día. ¿Sí? Si amarte es pecado, pues llámenme pecador. Si Dios no hubiera querido que sintiera esto por ti, entonces Él no me lo hubiera permitido. Muchas de estas cosas suceden en nuestro mundo para convencernos de que otras personas son responsables de nuestras acciones. Cuando somos arrastrados entonces por nuestros malos hábitos, por nuestra depravación, por nuestro mal camino, entonces decimos que es voluntad de Dios porque Dios lo permitió. No hagas esto. Hazte responsable de tus acciones. Dios nunca te va a tentar a hacer algo que está en contra de su palabra. Él dice allí, no tienta a ninguno. Él no te va a pedir que hagas algo que está en contra de su voluntad. Cuando alguna persona dice se encuentra 500 pesos y piensa que Dios le permitió encontrarse esos 500 pesos porque Él está dando autorización para apostar, no está entendiendo entonces los propósitos de Dios. Déjame ser claro con esto. Si tienes un pensamiento que te inspira a hacer lo bueno, eso viene de Dios. Pero si tienes un pensamiento que te inspira a hacer lo malo, eso no viene de Dios. Muy claro, ¿no? Si tienes un pensamiento que te inspira a lo bueno, ese viene de Dios. Y si tienes un pensamiento que te inspira a hacer lo malo, ese no viene de Dios. Entonces, tenemos que admitir la realidad de nuestros problemas y tenemos que aceptar la responsabilidad de nuestros actos. Tenemos que ser realistas y decir, yo soy responsable de mis reacciones ante estas circunstancias. No es la genética, no es el gobierno, no es la esposa, no son los hijos. Tenemos que aceptar que nosotros nos hemos metido en un problema, nos hemos metido en un embrollo, somos culpables, porque mientras no admitamos la realidad y no aceptemos nuestra responsabilidad, no habrá resolución, no habrá recuperación. Hay una tercera fase que Santiago nos enseña y nos dice que debemos adoptar una resolución constante. Quiero irme directamente al versículo 16 de Santiago, porque el versículo 14 y versículo 15 lo quiero explorar a más detalle. Pero me quiero ir al versículo 16 por lo que dice allí, dice, amados hermanos míos, no se equivoquen. ¿Por qué está diciendo esto Santiago? Lo que está diciendo es que tenemos que enfrentar estos vicios, estos malos hábitos, estos pecados recurrentes de una manera, con una estrategia que traiga resultados. Porque hay muchas personas que intentan salir de estos malos hábitos y no tienen resultados. Y se vuelve más complejo y se vuelve más dañino para ellos y para sus familias también. Tenemos nosotros que tener una estrategia que nos permita no equivocarnos, tener un enfoque que nos permita solucionar problemas. No queremos solamente una bendita sobre la herida, no queremos un sana sana, no queremos una palmada en la espalda, queremos arreglar un problema y para eso tenemos que adaptar una decisión constante. Tenemos que limpiar la casa, hermanos. Tenemos que limpiar nuestra vida interior. Tenemos que tomarla. Y cuando se limpia una casa, se tiene que limpiar constantemente. No puedes decir que una casa limpia es aquella que se limpia una vez, sino aquella que se limpia constantemente.
Si tienes problemas con el ejercicio desmedido o con la ira o con la falta de control de tiempo o que no está pasando tiempo con tu familia, tienes que tomar decisiones constantemente. Te llevó una vida ser presa de tus vicios, ser presa del alcohol o del tabaco, o ser presa de las apuestas, ser presa de la pérdida de tiempo, de la negligencia, de la pereza, de la ira, del miedo. Te ha llevado mucho tiempo ser presa de todos estos hábitos malos y te va a llevar algo de tiempo también solucionarlo. No pienses que esto se soluciona de un día para otro. Algunos vicios son muy complejos, pero las tentaciones en realidad son muy sencillas. Y lo que Santiago nos va a proponer en el versículo 14 y 15 es una forma de entender, de dimensionar cómo funcionan estas tentaciones en nuestras vidas. Ningún pecado, ningún vicio se vence si no entiendes la forma en cómo esto afecta a tu vida y si no entiendes la forma como esto se presenta ante tu vida. El primer mensaje que tuvimos sobre cómo enfrentar las crisis en nuestra vida, nos enfocamos mucho en la percepción que tenemos acerca de las crisis. Porque en cuanto empezamos a tener una percepción correcta sobre ellas, empezamos a observar que es mucho más fácil enfrentarlas. Y lo mismo va a suceder con tus malos hábitos. En cuanto empiezas a observar cómo funciona, en cuanto tienes una perspectiva correcta de cómo funciona esto en tu vida, empezará a ser mucho más sencillo acabar con ella, luchar con ella, resolver tu problema. Pero ojo, quiero decirte que esta resolución tiene que ser constante. Ningún vicio, no se equivoque, la estrategia de Santiago tiene solución, pero si se adopta una estrategia, una decisión, una resolución constantemente. Entonces, vamos a ir precisamente a los versículos 14 y 15 para explorar y tener una mejor perspectiva de cómo funcionan las tentaciones. Dice en el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Observan las palabras en mayúsculas, de su propia concupiscencia. Hay 4 fases en la tentación de cómo se produce un mal hábito en tu vida. La primera fase tiene que ver con la concupiscencia y esa es una palabra rara. La Biblia a veces también tiene palabras raras, pero no hay nada mejor como un diccionario para identificar esas palabras raras y poder entenderlas mejor. La concupiscencia, según el diccionario, es un apetito desordenado a los placeres. Un apetito desordenado a los placeres. El problema con la concupiscencia no es el apetito, es el desorden en el apetito. Entonces, la primera fase de la que habla Santiago es la fase del deseo. Es la fase del deseo. La realidad es que nunca vas a ser tentado de algo que tú mismo no deseas. ¿Has pensado en eso? No vas a ser tentado de algo que tú mismo no deseas. Solamente serás tentado a caer en algo que tú mismo quieres, que tú mismo deseas. El problema está en tu interior, de nuestros propios deseos desordenados, problemáticos. Si tenemos problemas con el alcohol, es muy probable que la comida no ejerza ninguna tentación en tu vida. Ahora, quiero que entiendas que el deseo no está mal. El apetito no está mal. Dios nos creó con deseos. Dios nos los puso allí. Dios nos creó con el deseo de comer o con el deseo de beber, con el deseo de dormir, con el deseo de trabajar, con el deseo de lograr cosas en nuestros trabajos, con el deseo de tener sexo, con el deseo de ser apreciado, de ser valorado, de ser amado. Todos estos son buenos deseos. Dios los puso allí.
Pero así como puso los deseos en nuestra vida, también Él nos enseña cómo debemos ejercerlos, cómo debemos ejercitarlos, en qué momentos es oportuno o en qué momento no es oportuno, en qué momento tiene que limitarse. Los deseos están bien, no hay nada malo con los deseos. El problema es la concupiscencia. En esta fase del deseo es cuando se desborda nuestro deseo y estamos haciéndole más caso al deseo que a la manera como Dios nos dice que debemos ejercerlo. Este es un problema de siempre. Esto es como Adán y Eva cayeron, y es así como caemos nosotros. Cuando queremos ser nosotros los que decidimos cómo ejercer nuestros deseos. Y lo que nos ha enseñado miles de años de humanidad es que nuestra manera de ejercer deseos solamente nos trae problemas. Es fácil que se nos salga de control. Y deseos fuera de control provocan estos malos hábitos que nos vencen. Los deseos son legítimos. El deseo de comer, el deseo de tener trabajo, el deseo de trabajar, el deseo del dinero. Pero cuando se nos salen de control, nos afectan y es porque viene desde nuestra propia concupiscencia. No es problema de afuera, es problema de adentro. Sí. Luego nos dice en ese mismo versículo en el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice, es atraído y cebado. Atraído y cebado. Esto tiene mucha relevancia, sobre todo en aquellos tiempos, en aquel momento en donde Santiago está escribiendo su epístola a las personas que las está escribiendo. Porque en ese momento de la historia era muy frecuente que las personas se dedicaran a la caza o se dedicaran a la pesca, ¿sí? Y lo que está hablando es exactamente de este tipo de similitudes cuando la presa es atraída a algo. Cuando en la pesca se utiliza un cebo, una carnada, eso es lo que significa un cebo. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, es porque se ha utilizado un cebo para atraer a los peces. Difícilmente vas a pescar algo sin una carnada, en un anzuelo vacío. Eso no sucede fácilmente. Entonces, tienes que preguntarte en este momento, ¿qué tipo de cebo está utilizando la tentación contigo? No puedes vencer la tentación que te vence si no estás consciente de la carnada que muerdes cada vez que caes. ¿Cómo es como te atrae? Lo ves brillante, lo ves que se juega alrededor tuyo, que se mueve como si fuera parte de tu sistema y te atrae, pero al momento de que los peces muerden el anzuelo, pierden su libertad y pierden su vida. Y de la misma forma, pierdes tu libertad y pierdes la vida que Dios quiere que vivas. Entonces, esta es la fase que yo llamo la fase de la distracción. Esta es la fase del deseo donde desde nuestra propia concupiscencia somos atraídos, distraídos y cebados con una carnada que nos engaña y lo peor de todo es que nos engañamos a nosotros mismos porque ponemos excusas cuando caemos. Decimos que no es tan malo entonces. Decimos que mucha gente lo hace. Decimos que podemos vencerlo cuando nosotros queramos. Decimos que tenemos pretexto para hacerlo porque nuestra esposa nos hizo enojar, entonces me voy a alcoholizar. Porque entonces no me va a ir en la escuela, entonces me voy a drogar. Tenemos pretexto, nos distraemos, nos engañamos a nosotros mismos. En esta fase tú debes pensar en dos cosas. Primero debes pensar en lo que te hace sentir ese hábito que tienes. ¿Qué cosa suple en ti? Cuando caes en la ira, cuando caes en la comida, cuando caes en el miedo, cuando caes en la pereza, cuando caes en la bebida, cuando caes en la pornografía, ¿qué te hace sentir? ¿Te hace sentir más cómodo? ¿Te hace sentir más animado? ¿Te hace sentir con confianza? ¿Te hace sentir con euforia? Mira, si el pecado fuera doloroso, nadie lo haría. Evidentemente algo te hace sentir y te hace sentir bien.
Pero eso que te hace sentir bien generalmente es una falta en tu carácter. Estás supliendo una falta de tu carácter con una fuga que te lleva a sentir algo que te hace sentir satisfecho. Entonces, tienes que pensar qué es lo que te hace sentir, cuál es la razón por la cual te gusta reaccionar de esa forma, cuál es la razón por la cual te gusta hacer tanto ejercicio y olvidarte de los problemas, cuál es la razón por la cual te gusta tanto el tabaco, cuál es la razón por la cual te gusta tanto responder con gritos. Cuando caemos en estos malos hábitos, en estos vicios recurrentes, lo que revela es nuestra fragilidad de nuestro carácter. Entonces, esto obviamente es malo, pero lo que estoy tratando de decirte es que esto no es incorrecto en el sentido de que solamente tú estás pasando y solamente tú tienes el problema. Esto nos sucede a todos, es la realidad de nuestra vida. Tenemos que pensar y observar qué es lo que nos hace engancharnos a ese anzuelo. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué falta en tu carácter te está supliendo? Y la segunda cosa que debes pensar en esta fase es cuándo eres más vulnerable. ¿Cuándo eres más vulnerable? Quizá eres más vulnerable cuando estás solo en la casa, cuando la puerta de tu cuarto está cerrada, o cuando estás en compañía de ciertas personas, o cuando es fin de semana, o cuando en esta contingencia no sales a la casa que te dé el sol, a que te dé el aire. ¿Qué carnada estás mordiendo? ¿Qué es lo que se hace que se vea tan bien, tan apetecible? ¿Y cuándo? Que te hace caer una y otra vez. Si de verdad queremos vencer los malos hábitos que nos vencen, necesitamos identificar cuándo somos más vulnerables. A lo mejor es cuando no dormimos bien, a lo mejor es cuando estamos de viaje, o cuando te sientes solo, o cuando te sientes deprimido, o cuando te sientes aburrido, o cuando andas en la calle, o cuando estás enfrente de la computadora, o en el trabajo, o en los días de fiesta, o en un bar, o en un restaurante, o cuando visitas a cierta persona, o cualquier otra razón. Tienes que pensar en qué momento de tu vida eres más vulnerable. Tienes que estar entonces atento a tus propios deseos y tienes que estar atento a la carnada que te distrae. Hay una tercera fase en este proceso de degeneración y es la fase de la desobediencia. La fase de la desobediencia. Mira lo que dice allí en el versículo 15. Dame un segundo, por favor. Dice el versículo 15, y la concupiscencia, o sea, este deseo desbordado, esto que tú sientes parte de ti, pero que está desordenado, después que ha concebido, después de que lo ha concebido, pare el pecado. Cuando dice allí pare el pecado, no es del verbo parar, es del verbo parir. Hay diferencia entre parar y parir. Lo que está diciendo es que una vez que la concupiscencia, una vez que el deseo desordenado ha sido concebido en tu mente, entonces produce el pecado, produce el vicio, produce el mal hábito. Antes de pecar, antes de caer en la glotonería o antes de caer en la negligencia, antes de irte a la cama y acobijarte y no hacer nada en todo el día, antes de caer en la pornografía, la batalla está en la mente. La batalla no está afuera. Uno pensaría que la batalla está en el bar. Y sí, hay algo que tomar en cuenta cuando se trata del bar. Pero la batalla empieza antes de llegar al bar. Empieza en tu mente. La batalla no está en la soledad o enfrente de una computadora. La batalla está antes de que enciendas la computadora. La batalla real está en tu mente. De tu mente somos atrapados. De tu mente somos, concebimos las cosas que vamos a hacer. Tú no haces nada sin primero pensarlo. A veces no lo piensas lo suficiente o a veces no lo piensas bien, pero siempre lo pensamos.
Cuando decimos caí en esto, no estamos diciendo que caemos porque no lo pensamos. Estamos diciendo que caemos porque pensamos suficientemente o lo pensamos mal. Déjame intentar ser más claro. ¿Te has preguntado cuál es el propósito de los comerciales que tú ves en YouTube, de los comerciales que tú ves en la televisión, de los buenos comerciales, de los comerciales exitosos, de los comerciales que producen clientes a largo plazo? ¿Te has preguntado cuál es el propósito de los comerciales? Quizá tú piensas que el propósito es vender, pero no es cierto. Ellos no quieren venderte. Los buenos comerciales, los que traen clientes a largo plazo, no te quieren vender nada. No hacen algo para venderte. Porque un comercial para vender tiene que decirte las características del producto, los beneficios de tener el producto, el costo del producto y dónde puedes adquirirlo. Hay comerciales así. Pero ¿cuándo has visto tú no sé si se puedan decir marcas aquí, pero ¿cuándo has visto tú un comercial de refresco con etiqueta roja y letras blancas? ¿Cuándo has visto un comercial de un refresco que te diga cuánto cuesta tomarlo, ese refresco? ¿Y dónde, en qué tiendita lo puedes conseguir? ¿Cuándo has visto un comercial de ese refresco diciéndote los beneficios de tomarlo? Nunca. No está interesado en venderte nada. ¿Cuándo has visto un anuncio de algunos tenis deportivos con una palomita? No sé si se pueden decir marcas, discúlpame que sea de ambiguo, pero no tengo idea si se puede decir marcas así aquí. Pero ¿cuándo has visto tú un anuncio de estos tenis diciéndote cuánto cuestan y diciéndote las características que tienen, los beneficios de usarlo y el lugar donde puedes comprarlo? Nunca. Y la razón de eso es porque no están interesados en venderte nada. Lo que están interesados es en capturar tu atención, es en enganchar tu imaginación, hacerte volar la imaginación. Y una vez que ha sido concebido eso en tu mente, no importa cuánto cueste y no importa dónde lo consigas, tú lo vas a terminar comprando. Ese es el propósito detrás de los comerciales que nos impulsan a comprar, aunque no nos digan el precio. Los anuncios de alcohol no presentan los problemas matrimoniales que suceden con una persona que tiene problemas con el alcohol. Nos presentan a cosas diferentes. No te muestran allí los beneficios de la resaca, ni te muestran allí los problemas económicos que tiene una persona que tiene problemas de alcohol. Lo que te muestra allí son amigos, te muestra allí la amistad, te muestra allí relaciones agradables, te muestra allí un padre orgulloso, te muestra allí sofisticación. Te muestra esto, no te muestra ni el precio, no te muestra los problemas, porque una vez que captura tu atención, tu propio deseo te lleva a hacer, pues a tomar este alcohol, o a comprar la zapatilla, o a comprar la bolsa, o a ser perezoso, o a ser glotón, o a tomar refresco desmedidamente. Así, escúchame bien, así son los negocios fraudulentos. Capturan tu mente, te hacen sentir que tu vida no está a la altura. Te muestran personas y te dicen, este es un barrendero, pero ahora, o era un barrendero antes, pero ahora es un exitoso empresario. Este era un médico, alguien muy preparado, que cobraba 20 pesos por consulta, pero ahora se dedica a esto y ahora tiene 3 periodos de vacaciones al año en el extranjero. Que esta persona tenía un carrito de paletas, pero ahora con este negocio tiene un carrito, pero de carreras. ¿Por qué hacen eso? Muy sencillo. Porque una vez que tengan tu atención, una vez que te echan a volar la imaginación de todo lo que puedes lograr con ese negocio, entonces no importa cuánto cueste, no importa dónde esté,
terminarás comprándolo, terminarás enganchado. No me malentiendas, no estoy tratando de decir que tomar refresco está mal o está bien, eso es otro tema. Que comprar tenis caros está mal o está bien, ese es otro tema. No estoy diciendo que todos los negocios son malos. Yo conozco personas que están en buenos negocios, pero y que les ha dado oportunidades que antes no tenían y que ahora sí pueden viajar al extranjero. Pero lo que estoy tratando de decirte es cómo funciona la tentación, cómo funciona el mal hábito, el vicio, la desobediencia. Y hay buenos negocios con estrategias malas, con estrategias malvadas. Y porque lo que hacen es aumentar tu concupiscencia, tu deseo de ser exitoso, tu deseo de ser valorado, tu deseo de ser animado, tu deseo de ser aplaudido. Alimentan tu concupiscencia para engancharte y para manipularte. Tú tienes que ser más listo que ellos. Tienes que ser más listo que eso. No te dejes manipular por nada. No te dejes manipular por nadie. No te dejes lamparear por la muestra de la concupiscencia. No hagas eso. No debes permitirte esto, porque una vez que entra a tu mente, una vez que entra a tu sistema, entonces, tarde o temprano terminarás siendo manipulado. No te engañes y no dejes que otros te engañen. Una vez que has comprado la idea de que no está mal emborracharse, vas a caer en el alcohol. Y una vez que cae la idea, que has concebido la idea de que no está mal el tabaco, estarás cayendo en el tabaco constantemente. Una vez que has comprado la idea de que, pues, ¿qué importa? De cualquier manera te vas a morir, come lo que sea, vas a caer en la glotonería y vas a caer en la envidia y vas a caer en la falsa idea del éxito y vas a caer en el adulterio y vas a caer en la pereza y vas a caer en la ira, vas a caer en todos los malos hábitos una vez que te venció en la mente. Pero dice, y la concupiscencia, después que ha concebido, produce el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Primero está la fase del deseo, luego está la fase de la distracción, luego está la fase de la desobediencia y finalmente la fase de la destrucción. ¿Por qué es que no debes dejarte manipular? Porque están exacerbando tus deseos legítimos, pero desbordándolos de forma que sean desordenados, que te va a producir un mal hábito y tarde o temprano el mal hábito terminará destruyendo tu vida. No está diciendo una muerte física, no está diciendo que en el momento en que tú bajas a medianoche y abres el refrigerador para un bocadillo nocturno, en ese momento ya mueres físicamente. Lo que está diciendo es que la vida real, la vida en control, la vida que debes vivir, la vida que está llena en satisfacción, la vida que agrada a Dios, no podrás vivirla así si sigues viviendo bajo el poder de los malos hábitos. ¿Por qué sucede esto? Porque espiritualmente empieza a haber una separación entre tú y Dios, entre tú y su voluntad. Poco a poco esa separación se vuelve cada vez más grande, cada vez más amplia, cada vez más profunda. Y no necesitamos ser muy sabios para entender que una vida separada de Dios no es una vida que es bueno vivirla. Solo observa hasta dónde te ha llevado el mal hábito que tienes, el pecado recurrente. Solo observa hasta dónde te ha llevado o observa hacia dónde está llevando a las personas que son antes que tú. Somos libres de elegir nuestra vida, pero no somos libres de elegir las consecuencias de nuestras decisiones. Tú puedes vivir la vida como tú quieres, eres libre de vivirla así, pero no eres libre de las consecuencias de tus decisiones. No hay provecho en las apuestas. No hay provecho en la negligencia. No hay provecho en la pereza, ni hay provecho en el alcohol, ni hay provecho en las drogas.
Ni hay provecho en las comidas exacerbadas, ni en la ira, ni en el miedo, ni en la angustia. No hay provecho en la desesperación, ni en los pleitos. No hay provecho en la violencia, no hay provecho en el drama, no hay provecho en el martirio, no hay provecho en la pornografía, ni hay provecho en la negligencia, ni en el ejercicio desmedido, ni en el trabajo desmedido, ni en el éxito mundano. No hay provecho, no hay vida en esto. La verdadera vida, la vida buena, la vida que Dios quiere para ti, no está en los malos hábitos. Hay trabajos que se pierden, hay oportunidades que se van, hay familias que se destruyen, hay hijos que son dañados, hay parejas que son heridas, hay vidas que no son vida. Y la importancia del mensaje que trae Santiago en este momento es ayudarte a entender cómo funciona esto para que puedas estar adoptando una resolución constantemente. Que puedas identificar en qué momento de tu vida estás pasando, qué parte de esta fase te estás encontrando y que puedas establecer una estrategia, una decisión en la cual no te equivocas, sino que sales victorioso. ¿Ves cómo está funcionando esto? Admites la realidad de tu problema y admites que tienes verdaderamente algo que arreglar allí. Aceptas que esto no es porque tú eres víctima de las circunstancias, sino que tú mismo estás decidiendo constantemente, estás decidiendo caer en ese vicio, en ese mal hábito, que tú no estés culpando a nadie más y que tienes que aceptar tu responsabilidad y aceptar tu responsabilidad no solamente del error, sino de la solución y hacer una decisión, una resolución constante para poder vencerlo. Pero hay una cuarta fase, cuarto paso que nos dice Santiago para solucionar esto, y es que debemos afrontar la lucha reenfocando nuestros esfuerzos. Debemos afrontar la lucha enfocando nuestros esfuerzos. ¿Cómo lo dice Santiago? Para mí esto es muy interesante. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ese es el versículo 17, discúlpame que dice allí versículo 16, considéralo como el versículo 17 y 18, y lo que quiero explicarte es lo siguiente. Santiago empezó hablándonos de lo malo, hablándonos de las cosas negativas, de la tentación, de la concupiscencia, del pecado, de la muerte, de la equivocación. Y de repente, parece como de la nada, empieza a hablarnos acerca de Dios y de lo que Él hace y de lo que Él da y de lo que Él es. Y lo que nos está diciendo es que la parte crucial en nuestra lucha en contra de los malos hábitos está en el enfoque. No está en la resistencia, está en el reenfoque. Lo que nos está diciendo es que la clave para vencer la tentación, los malos hábitos, los vicios, los pecados recurrentes, no es la resistencia, es el reenfoque. Cambiar tu atención a algo más. No te enfoques en lo que no quieres. Enfócate en lo que sí quieres. No te enfoques en no tomar alcohol. Enfócate en tomar agua de Jamaica. No te enfoques en lo negativo, enfócate en lo positivo. No te enfoques en no ser iracundo. Enfócate en ser paciente. No te enfoques en no ser negligente. Enfócate en un proyecto. No te enfoques en no fumar. Enfócate en el ejercicio. No digas, el día de hoy no me voy a enojar. Di, el día de hoy voy a ser bondadoso con las personas. No digas, el día de hoy no voy a apostar. Di, el día de hoy voy a pasar tiempo con mi familia. No digas, el día de hoy no voy a dormir demasiado. Di, el día de hoy voy a hacer el quehacer de toda la casa. No digas, el día de hoy no voy a tomar.
Di, el día de hoy voy a trabajar como nunca. Reenfócate. Si solamente estás pensando en lo malo, en lo que no debes hacer, no te va a dejar espacio en la mente en lo que sí puedes hacer. Muchos de los problemas por los cuales personas no pueden vencer sus vicios es porque nada más están pensando en lo que no deben hacer y no están reenfocando sus esfuerzos en lo que sí pueden hacer. Esto trae una forma poderosísima de poder vencer los malos hábitos. ¿Quieres de verdad vencerlos? Necesitas reenfocar tu vida, reenfocar tus esfuerzos, reenfocar las cosas. Es lo que está haciendo Santiago. Nos está hablando acerca de lo malo, de lo negativo, y de repente nos pone a Dios para que reenfoquemos nuestra vista. Y mira, hay muchas cosas en las cuales puedes reenfocarte y mucha de la victoria que vas a tener con estos malos hábitos estará en aquellas cosas en las que te enfocan. Santiago nada más nos habla de 3, pero hay más cosas. La Biblia habla de más cosas. Yo nada más te voy a hablar de estas que habla Santiago, que es donde estamos basando nuestras enseñanzas, y voy a empezar precisamente con esta. Hay que reenfocarse en la presencia de Dios. Él dice en el Padre de las luces, ¿no? Lo vimos hace muy poco en ese versículo. Dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Tienes que enfocarte en la presencia de Dios en tu vida. Enfócate en los dones perfectos de Dios, en su carácter, en su bondad, en su paciencia, en su amor, en su justicia, en su perfección, en la grande misericordia que Él nos tiene, en que no se muda, dice que no hay sombra de variación. Es alguien en el cual se puede confiar. Enfócate en que es un Padre consistente, un Padre cariñoso, un Padre consciente, un Padre cuidadoso, un Padre competente. Enfócate en todo lo que Dios es y en lo que significa Él para tu vida, en que busca lo bueno en tu vida, que nunca va a buscar el mal, que dio a su Hijo Jesús para morir por nosotros, que entregó su vida para salvarnos y que en Él hay paz, misericordia, gracia, gozo, benignidad, templanza. En Él hay todas estas cosas. Enfócate en Él. Moisés escribe en el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 6, dice, yo Jehová os sacaré de las cargas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Déjame decirte algo, tú no puedes solo. Hay malos hábitos que están plagados en tu corazón, adheridos a tu alma, a tu espíritu, y tú no puedes solo. Yo no puedo solo. Necesitamos enfocarnos en la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Él, como lo sacó al pueblo de Israel de Egipto, seguramente muchos de ustedes han visto películas sobre eso, que Él lo sacó con una mano poderosa, con un brazo fuerte. Él lo sacó de la servidumbre, y así Dios puede sacarte de la servidumbre que estamos teniendo ante nuestros malos hábitos. Porque como dije al principio, nosotros los decidimos hacer, pero al final terminan gobernándonos. Y no sabemos hacer otra cosa, no sabemos reaccionar de otra manera más que como ellos nos gobiernan. Si Dios pudo sacar a ese pueblo de Egipto de su servidumbre, de su esclavitud, puede sacarte a ti de la esclavitud de tus malos hábitos, de tus pecados recurrentes y de tus vicios. No trates de luchar a solas. Lucha en la presencia de Dios, reenfocándote en lo que es Él y en lo que Él hace. Reenfócate también en la palabra de Dios. Él dice, Él de su palabra nos ha engendrado por la palabra de verdad. Nos lo dijo allí en ese versículo 17 y 18. Pero quiero que observes cómo lo explica también Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto pensad. ¿Qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo Santiago que
que si el problema está entonces en nuestros deseos, pero el problema no es el deseo, sino nuestro deseo desenfrenado. Si nosotros hemos hecho cosas basado en un deseo mal entendido, tenemos que entender entonces cómo es como Dios nos enseña a ejercer nuestros deseos. Tenemos que saber qué es lo que Dios piensa acerca de la comida, o acerca de las compras, o acerca del trabajo, o acerca del sexo, o acerca de las apuestas, o acerca del alcohol, o acerca de la ira, de la envidia, de la angustia, sobre el miedo, sobre la soledad. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de nuestros deseos? Y entonces entender cómo es como debemos comer, cómo es como debemos actuar, cómo es como debemos descansar, cómo es como debemos trabajar, cómo es como debemos ejercer nuestra sexualidad, cuál debe ser nuestra actitud ante los pecados. Todo lo que es bueno y agradable delante de Dios, tenemos que aprenderlo. Podemos reaprender. No piense usted que es demasiado viejo para vencer sus pecados. Usted puede reaprender. No piense que usted es demasiado lejos como para no volver a tomar control de su vida. Usted puede tomar control de su vida, pero necesita usted que Dios le enseñe. Eso es lo que tratamos de hacer en esta iglesia. Es lo que tratamos de hacer con estos videos. Enseñarnos cómo ejercer nuestros deseos que Dios ya puso en nosotros. Usted va a observar, si continúa viendo esta serie de Santiago, que habrá otros deseos que va a expresar más adelante y que nos va a enseñar cómo ejercerlos de una manera sabia. Si usted continúa viendo estos videos y continúa siguiéndonos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, seguramente va a encontrar solución a muchos de sus problemas. Ahora, yo sé que esto no es algo inmediato, porque como dije al principio, no hay una solución fácil, pero tiene que empezar por algo. Puede empezar por estas cosas, puede empezar reenfocándose en la presencia de Dios y puede empezar enfocándose en la palabra de Dios. La Biblia dice que la verdad nos va a libertar. Imagínese si usted ha estado metiendo tanta basura en su mente, que ha concebido, que ha parido el pecado y la muerte. ¿Qué es lo que va usted a cosechar cuando usted piense en lo verdadero, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo virtuoso, en aquello que se puede alabar? ¿Qué va a cosechar en su vida si empieza a cambiar sus pensamientos por la palabra de Dios? Usted será completamente diferente si usted empieza a reenfocarse en la palabra de Dios. Pero Santiago nos dijo que podíamos reenfocarnos en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, pero también nos dijo que teníamos que reenfocarnos en el pueblo de Dios. Él dijo que somos primicias de sus criaturas, lo vio allí en el versículo 18, ¿verdad? Es decir, somos personas relacionales. No podemos vencer nuestros malos hábitos, nuestros vicios o nuestros pecados recurrentes, no podemos vencerlos solos. Tenemos que enfrentarlos con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, pero también con el pueblo de Dios. Ve lo que dice Salomón, el hombre más sabio que ha existido en el mundo, después del Señor Jesús, por supuesto. El hombre más sabio nos dice, mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno. Dice, porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Mas hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Sí lo observa? Mejor son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Y luego se lamenta Salomón diciendo, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá un segundo que lo levante. Necesitas el apoyo, necesitas el soporte de otras personas. El problema con los vicios y con los malos hábitos es que te aíslan de la gente. No quieres ayuda. Solamente quieres estar con la gente que está en el mismo círculo de degeneración. Porque cuando estás con alguien que sobrepasa ese tipo de problemas, te hace sentir mal, te hace sentir miserable, te molesta. Pero en realidad lo que necesitas en muchas ocasiones es cambiar de amistades. Cambiar de amistades, cambiar de personas te puede ayudar a vencer los malos hábitos que tú tienes. Cuando tú le dices a tus hijos, no quiero que te juntes con estas personas porque son mala influencia para ti,
Dios también te está diciendo que tienes que elegir las personas con las cuales te tienes que juntar. No es porque las personas con las que te juntas hoy en día sean malas personas necesariamente hablando. A lo mejor sí lo son, pero yo no las conozco. No te puedo decir que son malas personas. Lo que sí te puedo decir es que si no están ayudándote a vencer tus malos hábitos, necesitas buscar personas que te puedan ayudar a vencerlos. Cuando tú tienes una persona que te ayuda, que te respalda, que sabe de tu mal hábito, no es una persona que no lo sabe, es una persona que lo sabe, que te acepta como persona. Igual no acepta tu manera de vivir, pero te acepta como persona, te va a apoyar, te va a respaldar, eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones en tu vida. Va a hacer que tomar decisiones más grandes sean más fáciles. Por ejemplo, si tú eres más tentado cuando estás solo, va a ser más fácil que tú te vayas a vencer la tentación estando acompañado. Cuando tú eres más tentado, cuando no duermes bien, vas a ser más fácil que tomes la decisión de buscar un remedio, de buscar un médico, de buscar alguna forma que pueda solucionarlo. Cuando eres más testado, cuando estás en un grupo de personas del trabajo, va a ser más fácil decirles no a esas convivencias. Cuando estás viendo un canal de televisión, va a ser más fácil que le cambies. O cuando estás viendo esa película, va a ser más fácil que no la veas. O cuando quieres ir a un restaurante, va a ser más fácil que te alejes de las decisiones que van a provocar un problema en tu vida. Es muy sencillo. Si no quieres que te piquen las avispas, te alejas del panal. Pero para muchas personas que están ya con problemas en los vicios o con problemas en los malos hábitos, es muy difícil alejarse del panal. Los amigos, la compañía, te van a ayudar a que sea más fácil la decisión. El problema es que muchas personas que me van a estar escuchando, que tienen verdaderos problemas con sus malos hábitos, no quieren tener a la compañía que necesitan. Como te dije, vencer malos hábitos no es tarea fácil. Es algo que se tiene que hacer constantemente, que se tiene que desarrollar en la vida, pero no podrás hacerlo solo. Necesitas a Dios de tu parte, necesitas renovar tu mente, necesitas personas nuevas, necesitas reenfocar tus esfuerzos. ¿Cuál es la área en donde te sientes más vulnerable hoy? Dios lo sabe, el diablo lo sabe, pero tú lo sabes. Tienes que saberlo. Hay que empezar con eso. Tienes que admitir la realidad de tus problemas. Sí, esto es algo que estás pasando, esto es algo que muchas personas pasan, pero si estás pasando por eso y te está provocando un problema, tienes un problema, admítelo. Acepta la responsabilidad de tus acciones. No culpes al gobierno, no culpes a la sociedad, no culpes a la falta de oportunidades. Responsabilízate de tus acciones y responsabilízate de tus decisiones de seguir adelante. Por lo tanto, adopta una resolución constante. Todos los días a partir de ahora vas a luchar contra ese mal hábito. Con ese vicio que te está venciendo, vas a luchar. Vas a entender en qué parte de las fases, de las 4 fases, te está atacando. Si es en tus deseos, si te está distrayendo, si ya es desobediencia o ya estás en un proceso de destrucción. Y finalmente, hay que enfocar tu lucha, reenfocando tus esfuerzos. Enfócate en la presencia de Dios, enfócate en la palabra de Dios y enfócate en el pueblo de Dios. Espero que esta enseñanza te haya gustado, que te haya servido. Como te digo, esto solamente es el inicio de algo que puede ser más grande en tu vida, que puede ayudarte a vencer de una mejor manera estos malos hábitos que tenemos. Así que por favor, si necesitas algo más, si quieres comunicarte conmigo, escríbenos a iglesiadezacatecas@gmail.com, iglesiadezacatecas@gmail.com, y si quieres otras conferencias de Santiago, te voy a dejar los enlaces en este video. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas en nuestra página de Facebook. La próxima semana estaremos viendo cómo aprender en medio de la confusión. ¿Cómo aprender en medio de la confusión? Hay cosas que necesitas aprender en la vida, pero
Si tu mente está saturada, si tu mente está confundida, no vas a poder hacerlo. Espero que te pueda servir también. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Hasta luego.